La comodidad te lleva a moverte y expandirte, y la incomodidad te lleva a querer ir a un lugar más cómodo. Parece al revés, pero siempre. El punto es que la vida tiende al equilibrio siempre. Entonces, cuando estás incómoda, quiere decir que necesitas expandirte, que estás expandiéndote. Vos sentís incomodidad y estás queriendo expandirte. Tu cuerpo etérico, toda tu energía necesita aire, necesita un lugar más cómodo en el que habitar. Entonces te está diciendo que necesitas moverte. Ya no soporta el lugar donde está, y necesitas moverse, un lugar más cómodo. Por eso la incomodidad te lleva hacia la comodidad. En cambio, la comodidad, si prestas atención, te lleva a hacer siempre lo mismo. Es como tu zona de confort, tu zona confortable, tu zona segura, tu zona donde sabes moverte. Porque evidentemente lo venís haciendo hace mucho tiempo, repetitivamente, y eso de alguna forma lo internalizaste y lo hiciste automático. Entonces sabes cómo hacerlo de alguna forma al venir haciéndolo, pero por un tiempo prolongado y lo suficientemente como para sentirte que estás cómodo en eso que estás haciendo o en eso que sos. Entonces de alguna forma te sentís como un maestro, tenés como una maestría, sabes moverte justamente con comodidad. Tanto que inclusive puedes ir cambiando y probando de formas de hacer lo mismo, pero en fin es lo mismo. Entonces te mueves siempre en el mismo círculo, en el mismo lugar. Entonces al momento, y acá está el punto, cuando a vos te parece un obstáculo, sos tan maestro en eso que estás haciendo que en el momento que se te presenta un obstáculo, que es el punto por el cual necesitas atravesarlo para subir de nivel, como estás tan cómodo y con tanto miedo al cambio, lo que vas a hacer es buscar las maneras de esquivar el obstáculo, evitarlo, saltarlo. O sea, te volvés creativo de la manera que podés saltear ese obstáculo, pero nunca lo vas a terminar atravesando. Porque el obstáculo es la limitación mental que te dice, no, frena ahí, esto es peligro, nos estamos expandiendo y esto es un peligro. Pasar para el otro lado es un peligro. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, porque no sabemos cómo actuar del otro lado, porque no sabemos lo que hay del otro lado. Entonces lo que va a hacer tu mente es, no, vamos a esquivarlo, vamos a saltearlo, vamos a hacer como si lo pasáramos, pero no lo pasamos. Es una trampa abismal de la mente. Entonces te vas para atrás, llega el obstáculo, te vas para atrás y seguís siendo la misma persona, estando siempre en el mismo lugar de tu zona de confort. Pero justamente este punto, porque el obstáculo que pasaste en este momento es lo que se te va a repetir a medida que vas avanzando en el camino. Se te va a repetir sí o sí, porque eso hay que atravesarlo, no hay que saltear. Si lo salteas es una trampa. Si lo esquivas, si lo evitas, miras para atrás, o sea, haces como que no lo escuchaste, no lo viste, no está, no existe, es una trampa, porque lo que te pone la vida delante es atravesar ese obstáculo y decir, bueno, ok, lo atravieso y subo de nivel, lo atravieso y haciendo, o sea, porque nosotros evolucionamos constantemente y eso es un crecimiento en espiral y ascendente. Entonces si vos salteás el obstáculo, lo saltás, lo esquivás, estás yendo a lo mismo. Entonces el obstáculo se te va a presentar una y otra vez. Hay que atravesarlo, no saltarlo, no sortearlo, no evitarlo, atravesarlo para poder avanzar. Porque todo el tiempo estamos evolucionando. ¿Qué es el obstáculo? El obstáculo puede ser miedos, inseguridades, ira, orgullo, todo lo que sea que frene el camino y que te haga ir para atrás. No seguir, no avanzar, sino ir para atrás. Es una limitación mental. Esa limitación mental a nivel de programa, limitación mental, creencia limitante a nivel de programa mental, es
proyectado hacia afuera, porque lo que es adentro es afuera, entonces está proyectado hacia afuera y afuera se presenta en un modo de miedo. Acá no, por acá no. Nos vamos. Ante el miedo huimos, y el miedo hay que atravesarlo. Por mucho tiempo pensaba que tener un objetivo o un sueño no era conveniente, porque de alguna forma pensaba que era ir en contra del flujo de la vida, por pensar que mi mente estaba limitando lo ilimitado de la vida. O sea, digo, bueno, no me voy a poner un objetivo porque este objetivo es ilimitado y la vida es limitada. La vida me va a traer algo mucho mejor. Entonces digo, no pongo un objetivo. Entonces iba por la vida así como... Pero no. Después entendí que, claro, yo pensando que ese objetivo venía mentalmente, pero si no es un capricho mental y viene del corazón y viene del deseo genuino de seguirlo, entonces es porque evidentemente tiene una razón de ser, por qué está ahí en el corazón. Dios te lo puso en el camino, Dios sabe por qué. Y si Dios te puso ese deseo en el corazón, hay que seguirlo. Y Dios sabe el camino por el cual tenés que pasar. Dios te pone en el camino las cosas que tenés que pasar para llegar a ese punto donde tenés que ir. Porque en el medio, en el proceso, que es lo importante, ahí es donde vas a crecer, vas a evolucionar, vas a pasar por estos obstáculos, vas a expandirte. ¿Por qué? Porque es acá donde pasas por todas esas incomodidades de tener que cambiar de identidad, cambiar de acciones, cambiar de una versión anterior que no tenía ese deseo, vamos a suponer que es un deseo, a la persona que sí tiene ese deseo. Entonces hay que cambiar de identidad, hay que cambiar de acciones, hay que cambiar de frecuencia para poder alinearse y conseguir ese deseo u objetivo. Entonces acá el punto es que la importancia del proceso, la importancia de disfrutar el proceso, no cegarnos en el resultado y en el objetivo, sino prestarle atención, estar en el presente y vivir cada cosa que se nos presenta en el camino. O sea, tener un objetivo es saber que desde el punto A al punto B hay un montón de situaciones que tenemos que pasar, y estando presente esas situaciones las podemos pasar. Si estamos vamos a proyectar la mente, pero si estamos en la mente y nos dirige la mente, o sea, dejamos que el control lo tome la mente, no vamos a llegar a ese resultado, porque la mente lo que va a hacer es, como dije hace un rato, va a ver ese obstáculo y va a retroceder, porque es un lugar incómodo el obstáculo, es una incomodidad, es una limitación que estamos proyectando, que si no la pasamos no vamos a poder llegar. Entonces, el proceso es lo más importante, lo que pasa de A a B es lo más importante, no el resultado, no el objetivo, sino lo que pasamos, porque ahí es cuando nos sentimos en expansión constante. Disfrutar el proceso es saber sentirnos en presencia, o sea, nos va a enseñar claramente a estar en presencia, a estar con nosotros mismos, a conocernos, a expandirnos, a saber que podemos saltar obstáculos, a sentirnos capaces. O sea, tenemos que saber, y esto es otro punto bastante importante, que no hay tiempo lineal, sino que todo ocurre ahora, aquí y ahora. Es una frase que seguramente han escuchado, pero el punto es que si todo pasa en tu mente en este momento, o sea, vos estás pensando en eso que querés y estás hoy acá, o sea, está pasando todo en el mismo momento ahora, mentalmente. Entonces, convergen, conviven en el mismo tiempo y espacio mental, ¿me explico? Entonces, la mente lo ve como futuro y vos como presente, pero en realidad está todo en el mismo círculo, el mismo campo de atracción.
para llegar de A a B, lo único que tenemos que pasar para materializar eso es caminar, ver que se nos presenta en el camino de un paso, otro paso, un paso, otro paso. Por eso lo importante es vivir el aquí y ahora, vivir el un día a la vez y decir, bueno, a ver qué pasa en este día. Yo puse un objetivo, listo, a ver qué pasa en este día. Este día sucede esto y esto y esto. Capaz que no tiene nada que ver con el objetivo, pero en realidad en el trasfondo siempre va a tener que ver. El obstáculo hay que soltarlo para poder abrir un poco más la cabeza, abrir un poco más la mente entre Dios, entre esos programas, entre la presencia, entre la creatividad, y ahí poder seguir avanzando y ahí seguir teniendo ideas y acciones inspiradas para poder llegar a eso que queremos llegar. Los retos que se te presentan, los obstáculos, son las limitaciones de tu mente, los programas mentales proyectados en el camino. O sea, es tu mente en el camino, es tu mente, el ego y todo lo que sea de la parte humana, del ser humano, de la parte humana, es lo que te hace frenar. O sea, nosotros somos seres humanos. Estamos viviendo hoy en día como humanos, o sea, como mente, como ego, solamente como ego, como mente, dejando que la mente tome el control de nuestra vida y por ende las limitaciones mentales, por ende todo el pasado y todo lo que las creencias que hemos venido arraigando desde el pasado, desde niños, desde la sociedad, etc. Entonces, el punto es vivir desde el ser, conectado a Dios, a tu ser superior, a esa energía neutral, esa energía de presencia, esa energía que no está contaminada con estos programas mentales, sino que es el flujo natural de la vida. Cuando vos te conectas al ser, al corazón, estás yendo con el flujo natural de la vida, con lo que la vida te quiere presentar, que es lo ilimitado, frente a tu mente, que es limitada. ¿Por qué? Por estas creencias limitantes que estuviste reprogramándote todo eso. Entonces, si estos retos son las limitaciones de tu mente proyectadas en el afuera, en el camino, como retos y obstáculos, estas limitaciones entonces son la incomodidad que tenés que cruzar para llegar a eso que tanto querés. Entonces, es acá como te das cuenta que lo incómodo te expande y lo cómodo te hace quedar dando vueltas en el mismo lugar. Entonces, como siempre estás evolucionando, siempre estás creciendo, o sea, vos nacés, creces, morís. Siempre estás creciendo, tu proceso es tu vida. Como siempre estás creciendo, no puedes frenar la evolución, no puedes frenar el crecimiento, no puedes frenar una rosa que está naciendo, una flor que está naciendo. Bueno, nosotros somos lo mismo, o sea, venimos de la misma naturaleza. Entonces, la incomodidad, vos fíjate, si vos estás naciendo una flor, una planta, en una maceta, y esa planta llega un momento que le queda chica la maceta, entonces tenés que trasplantar la planta, la flor, para que pueda expandirse y crecer. Entonces, esa incomodidad, porque si no la planta se achica, se marchita y se muere. Entonces, esa incomodidad de querer crecer y no poder, porque tiene el soporte, esa maceta que le queda chica, esa incomodidad que estás sintiendo es lo que te está haciendo expandirte y moverte del lugar de la maceta donde estás. ¿Me explico? Entonces, cuando sentís esa incomodidad en el cuerpo es porque te estás expandiendo interiormente y tu alma, tu cuerpo, tu energía te está diciendo: muévete del lugar, necesitamos otro espacio. O sea, hay esto que nos estaba quedando cómodo y que estábamos haciendo ya no me resuena. Hay algo que necesito cambiar de espacio, necesito cambiar de acciones, necesito cambiar. O sea, necesito moverme del lugar, necesito expandirme. Y te juro que a veces la incomodidad es tan mínima a comparación de lo que después la vida te trae. O sea, la comodidad
la incomodidad que tenés que pasar, que tenés que atravesar, en tu mente suena fatal. Mira, porque lo mío está a través. Mira lo que es la mente a vivo. Mira lo que es la mente, que las creencias. Mi incomodidad que yo tenía que pasar era justamente esto: la expresión de mi mensaje, el expandirme en compartir mi mensaje, en compartir. Es una canalización que le tuve hoy a la mañana después de una meditación, un sistema de conexión de Altairra, por si quieren buscarla en YouTube, es espectacular. Una mina, una maestra, realmente mi maestra hace mucho tiempo, desde que comenzó todo mi proceso, mi despertar espiritual. Entonces, nada, hace mucho tiempo que también quiero compartir mi mensaje y esto me frena. La garganta tiene que ver con la comunicación. Entonces, ahí está, Dios, el ego en realidad. El ego me está diciendo, no hables, no, el miedo a querer, a poder expresarme con comodidad, a pasar esa incomodidad. Yo este video es el tercero más o menos que lo grabo. Entonces, bueno, este es uno de los puntos. Hay físicamente, el cuerpo también te habla y te dice esto, ¿no? Te lo expresa a través de estas incomodidades, por ejemplo. Voy a tomar agua. Entonces, en tu mente, la incomodidad puede resultar fatal. De hecho, suena fatal en tu mente, porque empiezas a sentir que el corazón se te acelera, empiezas a sentir sudoración, empiezas a sentir, o sea, ¿no? Calor, que transpiras, o sea, empiezas a sentir estas cosas. Se te seca la garganta. El cuerpo se expresa lo que tiene en la mente. Entonces, y también se te expresa a nivel, o sea, el ser también se expresa por el cuerpo, así que hay que saber discernir una de la otra. Hay que saber discernir las voces del ego y las voces, la voz del ego y la voz del alma, la voz del corazón, la voz del espíritu. O sea, la voz del ser, la voz del espíritu, lo que va a hacer es expandirte. Se te va a sentir un poco incómodo, pero sabes que después de esa incomodidad viene la expansión. Sabes que después de esa incomodidad te lleva a expandirte, ¿sí? O sea, esa incomodidad te lleva a cambiar de identidad, a ser otra persona. En cambio, la voz del ego te dice, frena ahí, porque tiene miedo. Es la voz del miedo. Es la voz que solamente tenés que escucharlo para atravesarlo, pero no tiene que tomar el control, ¿sí? El miedo no tiene que controlarte. El miedo lo tenés que escuchar para decir, mira, acá es para detectar. Mira, acá hay un programa mental, acá hay una creencia limitante, tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? Entonces, hurgar, ahí viene el miedo. Cuando detectás eso, lo observás, lo atravesás. O sea, decís, este miedo no me controla, se lo entrego a Dios y lo dejás. O sea, lo sentís y lo dejas pasar, porque ese miedo es ilusión. Ese miedo viene de un programa mental, una creencia limitante del pasado, de la niñez, del contexto, de la sociedad, de vidas pasadas, de tu linaje, de cualquier cosa menos de tu presencia del ser y de Dios. ¿Okay? Eso es importante saber discernir, es práctica. Yo hace años que vengo practicando discernir estas voces y bueno, hoy en día se me es mucho más fácil saber diferenciarlo, pero porque estoy todo el tiempo limpiándome, estoy todo el tiempo investigando o escuchando o viendo videos o leyendo todo este tema. Mi vida se basa básicamente en esto. Entonces en el momento que me quise, dije, basta, listo, ya está, estoy saturada de información, te vas al mundo. Y en el momento que te vas al mundo, que le prestas atención al mundo y no a tu ser, te perdés. El mundo está lleno de distracciones y en el mundo te perdés.
O sea, si vos tenés el foco y la atención y la energía puesta en el mundo, en lo que sucede en el mundo, te perdés. Entonces hay que ir hacia adentro, hay que volver a tu origen, hay que volver a Dios, hay que volver al ser, hay que volver al corazón. Y ahí esa voz es donde te va a guiar. Todo lo demás es ruido. Por eso es tan importante saber diferenciar la voz del ego, la voz de la mente, de la voz del espíritu, del corazón de Dios, porque es lo que te guía a tu camino original, el camino que es tu esencia.